Ok. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la ubicación geográfica en que estén. A todos los compañeros y compañeras, estamos de vuelta con otra entrevista, esta vez con el compañero Pedro Euse, que es secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV, y nuestra intención es conversar con él, obviamente, para saber cómo está Venezuela, pero específicamente cómo está la clase trabajadora venezolana, y concretamente, más o menos a partir de el 3 de enero, que es cuando se produce el secuestro de, del compañero Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y de ahí en adelante se han desprendido un montón de cosas, de acciones, qué sé yo, eh, opiniones delirantes de Trump. Lo único que le falta a Trump es la vestimenta blanca de los emperadores romanos y estamos listos. Eh, Buenas noches, compañero, ¿cómo está? Buenas noches, compañero Boris. Así es. Gracias por esta oportunidad para ti, para el equipo que trabaja contigo en América Rebelde y para todos los que nos estén viendo y escuchando. Bueno, eh, ciertamente, como tú dijiste en comentarios previos, una situación difícil de entender para mucha gente, lo que sucede en Venezuela. Es una realidad. Eh, Comienzo por decir que nuestra central sindical, que está basada su actuación, su funcionamiento en los principios del sindicalismo clasista, somos afiliados a la Federación Sindical Mundial. Nosotros, inmediatamente en la madrugada del 3 de enero, cuando todavía apenas se estaban realizando los ataques, los bombardeos a instalaciones militares y algunas instalaciones civiles por parte de fuerzas militares estadounidenses en Caracas y en algunas otras regiones cercanas a la región capital, nosotros inmediatamente condenamos ese hecho, por supuesto, y llamamos a la solidaridad, a que hubiese pronunciamientos contundentes del movimiento sindical internacional frente a lo que estaba pasando, y llamamos a los trabajadores venezolanos a estar, a proteger su vida, pero también a estar prestos a enfrentar esa situación. Y en ese momento que nosotros producimos ese comunicado, todavía no se sabía del secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Por eso, en el primer comunicado nosotros no mencionamos eso, porque fue en la madrugada que lo emitimos. Pero cuando nos enteramos de eso, luego, posteriormente, también nos correspondió emitir una declaración rechazando ese hecho concreto, pero también rechazando lo que vino posteriormente, inmediatamente después de los hechos del 3 de enero. Pero antes de hablar de los hechos políticos que se sucedieron en Venezuela con un impacto muy grande en la realidad nacional y particularmente en la situación del pueblo trabajador venezolano, debo decir que algo que nos sorprendió mucho el 3 de enero y que sorprendió en general a nuestro pueblo y que llamó la atención de la opinión pública mundial, es que los ataques que se perpetraron contra Venezuela, además de ser violatorios del derecho internacional, son un crimen total de parte del imperialismo estadounidense, no fueron respondidos con la fuerza militar venezolana. No hubo ningún tipo, prácticamente ninguna respuesta de las fuerzas militares venezolanas ante ese ataque. Fueron hechos muy pequeños y aislados, sobre todo en el círculo de protección de Nicolás Maduro, donde cayeron lamentablemente 32 funcionarios cubanos, militares y civiles, que hacían parte del anillo de seguridad del presidente en funciones, Nicolás Maduro.
Aunque no, hasta tengo que decir algo inquietante, que hasta este momento, transcurrido ya cuánto tiempo, Boris, 3 de enero, vamos, Dos, vamos, vamos dos para meses. los 4 meses, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hasta este momento, el gobierno venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana oficialmente no ha informado oficialmente de cuántas víctimas se produjeron, cuántos militares cayeron venezolanos. No se tiene una información clara sobre eso oficial. No se tiene la visión oficial, la información oficial del gobierno venezolano frente a lo sucedido el 3 de enero todavía no se ha expresado. O sea, más allá de una declaración de Delcy Rodríguez, una declaración de Diosdado Cabello o de algunos otros funcionarios, pero una información oficial dando un parte al pueblo venezolano sobre lo sucedido y a la opinión pública mundial todavía no existe. Mientras que los compañeros cubanos rindieron homenaje a sus héroes, fueron mártires, más allá de la posición que tengamos con relación al gobierno de Maduro, ellos cayeron como mártires convencidos de que estaban haciendo lo correcto, defendiendo, cumpliendo su misión, la misión que les fue asignada. Entonces, y los compañeros cubanos, el gobierno cubano, rindió homenaje a sus mártires presentándolos a cada uno con sus nombres. Bueno, aquí eso no ha pasado todavía, no se ha presentado la lista. Estos fueron los militares venezolanos que cayeron. Bueno, resulta que muchos de esos militares, según las informaciones que tenemos, no cayeron porque estuvieran en combate, sino porque estaban en instalaciones militares que fueron atacadas y lamentablemente perdieron su vida. Entonces, bueno, ahora lo que vino después del 3 de enero inmediatamente es realmente lo más terrible, lo más terrible. Yo creo que más terrible, creo no, convencido, más terrible que los ataques del 3 de enero. Es lo que ha venido sucediendo. Quizás muchos compañeros de afuera no lo ven así, pero es así y voy a explicar por qué lo digo. Terrible de verdad, porque se ha venido concretando la pérdida de soberanía nacional de manera absoluta, de manera absoluta. Una de las primeras o el elemento más representativo de ese hecho y decisivo es la aprobación de una reforma profunda a la ley orgánica de hidrocarburos en Venezuela. Tú sabes que el petróleo en Venezuela es, creo que como el cobre en Chile, ¿no? Sí. Y quizás hasta más importante, porque es el único, prácticamente es el único recurso de exportación nacional. Bueno, el único domina más del 80% de los ingresos por exportación. Y es decisivo para todo lo que sucede en Venezuela. Transversaliza toda la realidad económica y social del país y política, por supuesto, porque en gran medida la decisión del ataque contra Venezuela y la imposición de una política petrolera absolutamente distinta a la que se tenía anteriormente, bueno, y tiene que ver con el dominio sobre los recursos petroleros venezolanos, pero no solamente el petrolero, sino minerales, y el dominio de esta área geográfica que es Venezuela, que es estratégica en el norte de Sudamérica y de cara al Caribe. Entonces, bueno, se aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos donde se le entrega a las empresas estadounidenses el control absoluto sobre el negocio petrolero, sobre la exportación, sobre la exploración, la extracción, el procesamiento y la comercialización del petróleo venezolano y del gas. E incluso, pero bajo control total de las empresas estadounidenses. Que eso está
no es una ley escrita, es una realidad que está sucediendo. Y prácticamente el gobierno de los Estados Unidos está dictando la política económica en Venezuela. Ahora, en la versión de los políticos del partido de gobierno, aunque no es formal, pero es lo que dejan correr y dicen, es que estamos con una pistola en la cabeza, es que estamos amenazados de un nuevo ataque. Ese es lo que dicen. Pero nosotros lo que hemos podido ver y tomando en cuenta lo que estaba pasando antes del 3 de enero, porque es que no podemos hacer una línea y no ver lo que sucedía antes. Lo que nos lleva, el análisis de todo esto nos lleva a la conclusión de que la ejecución de esa política petrolera y de la política económica dictada por Estados Unidos no es por el hecho de que estén amenazados, porque lo están haciendo muy convencidos. Lo están haciendo con un convencimiento total y están justificando, me refiero a la élite del gobierno de Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, y ese equipo de gobierno, que por cierto, vienen cambiando todos los ministros que dejó Nicolás Maduro. Acaban de cambiar al ministro de Defensa, Padrino López, y están produciendo muchos cambios, muchos cambios. O sea que, aunque hay una continuidad, porque Delcy Rodríguez era vicepresidenta ejecutiva, y de acuerdo a la Constitución, en una ausencia temporal, supuestamente, le corresponde a ella ejercer la presidencia transitoria, pues, hasta que haya o un retorno del presidente supuestamente electo o unas nuevas elecciones. Entonces, decía que este equipo de gobierno están convenciendo a sus seguidores y a la opinión pública de que lo que están haciendo es lo correcto, de que están liberando a Venezuela de las sanciones con una política que le entrega a Estados Unidos el absoluto control sobre el petróleo venezolano y que incluso permite de que los recursos como producto de la exportación, de la venta de petróleo manejado por Estados Unidos, ese recurso lo administra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ellos lo retienen y le entregan una parte de ese recurso al gobierno venezolano de acuerdo a los proyectos que presente. O sea, que el discurso odioso de Donald Trump... Espere. El petróleo y el gas está en manos norteamericanas, ¿cierto? El gobierno venezolano, a través de la empresa norteamericana, comercia el petróleo y el gas. Ese dinero, ¿cierto? En dólares, obviamente, lo retiene el gobierno El norteamericano. Departamento del Tesoro, sí, correcto. Y el gobierno norteamericano decide cuánto entregar. En lo fundamental, sí, porque fíjate, ellos decidieron allá que aquí en Venezuela el gobierno debe crear dos fondos que el gobierno dice que son fondos soberanos, pero no es fondo soberano porque quien decidió constituirlo fue un gobierno extranjero, ¿no? Aunque se administre acá. Un fondo social, o sea, para cuestiones sociales, según lo que ellos declaran, salud, educación, pago de salarios, y un fondo de infraestructura, un fondo para cuestiones de infraestructura. Pero resulta que el compromiso es que esos fondos, si van a contratar empresas, tienen que ser empresas estadounidenses. Si van a adquirir bienes de algún tipo, tecnología, etcétera, tiene que ser a los Estados Unidos. O sea que ya los negocios con China, con Rusia, con Turquía, van desapareciendo y ahora el único socio son Estados Unidos o los que ellos decidan, ¿no? Pero Entonces,
el recurso que ¿sí? tiene, que conserva Estados Unidos, con ese dinero, ellos van a pagarse deudas que asumen que tiene la República con sus empresas. Algunas pueden ser ciertas, otras son un fraude de Estados Unidos, y le van entregando para esos dos fondos que se crearon de acuerdo a proyectos que elabora el gobierno venezolano. Pero, por ejemplo, si un proyecto dice ABC, ¿ya? Y Estados Unidos dice, no, pero le falta la D y la E, ¿puede Tiene hacerlo? que, tiene que corregirlo, sí, Sí. tiene que corregirlo para que sea aprobado. Y si no lo corrige, no se Ah, aprueba bueno, y no se entregan los no fondos. sé, supuestamente no le darían el recurso, pero no te preocupes, Boris, que es que esta gente está haciendo todo lo que Estados Unidos les dice que haga, todo, Aparte de la reforma del petróleo y el gas, hidrocarburos. ¿ha habido otra reforma similar? Sí, está la ley de minas, que está en discusión a punto de aprobarse, que es la ley que regula lo que es la explotación y comercialización del oro venezolano, entre otros metales preciosos, pero el oro es muy importante. Entonces, ya prácticamente se produjeron modificaciones en la manera como el gobierno estaba administrando el oro venezolano, sobre todo en el sur de Venezuela, que es una zona, un territorio importante con yacimientos auríferos importantes. Entonces, ya Estados Unidos tomó control de una cantidad del oro venezolano mientras que se está aprobando la ley. O sea, antes de aprobarse la ley, ya ellos están tomando posesión. Y suponemos que el resultado de la aprobación de esa ley de minas significa que ahora la explotación minera de estos recursos estratégicos, no solamente de oro, sino también de tierras raras que existen en Venezuela, importantes para las tecnologías de punta, tomará posesión de eso, control de eso, empresas transnacionales norteamericanas y aliados a los norteamericanos, como una empresa canadiense muy importante. Hay una empresa, no recuerdo cómo es, no, la Gold Research, no sé si se pronuncia así, muy famosa, que salió de Venezuela, que el presidente Chávez la había echado de Venezuela porque había cometido daños a la economía venezolana en negocios que se habían hecho y estaba produciendo daños ambientales. Esa empresa vuelve ahora. Ya eso está bastante adelantado, compromisos con esas empresas. Y bueno, y también hay una expectativa está eso en desarrollo ya porque han efectuado reuniones con empresas transnacionales del carboníferas, los minerales el mineral de carbón. Sobre todo en el estado Zulia, ha habido una oposición muy activa a esas explotaciones carboníferas por los daños a los acuíferos, al agua, en las zonas, a la zona selvática del estado Zulia, con impacto en los pueblos indígenas. Entonces, bueno, eso Chávez, tenemos que reconocer que Chávez lo detuvo, atendió las demandas que hacían los pueblos indígenas y los sectores populares en esa zona, pero esto ahora eso se está dejando sin efecto porque está volviendo la explotación carbonífera a gran escala. Entonces, igualmente será la explotación aurífera a gran escala que existe actualmente, y hay que decir además que esas explotaciones de oro, la explotación de oro actualmente se desarrolla de una forma muy anárquica, con mafias que funcionan allí, mafias que involucran a militares, que involucran a paramilitares en zonas limítrofes, con Colombia, con Brasil, que involucran a delincuentes, y funcionarios del Estado que de alguna manera tienen relaciones con esas mafias, o sea, que no le rinden cuentas al país de los negocios del oro. Bueno, esos hechos que suceden allí le sirven también a
este nuevo episodio de control transnacional por parte de Estados Unidos sobre esos yacimientos. Vienen como a poner orden. Pero disculpa, a ver, a ver, la, la sola reforma de la ley de hidrocarburos y la entrega de la tutela a Estados Unidos, por la importancia que tiene, es un disparo al corazón de la revolución bolivariana, ¿cierto? Porque pasa a ser como la columna vertebral desde el punto de vista económico. Pero las imágenes que circulan cuando el gobierno ha convocado a marchas por la libertad de Maduro y de Silvia Flores se ven masivas. ¿Ya? Por lo menos eso es lo que se ve en los videos, en las filmaciones, Claro, claro. en la prensa. ¿Cómo se explica esa masividad con habiendo aprobado estas reformas? Bueno, fíjate, lo primero que tengo que decirte es que para nosotros no hay ninguna revolución bolivariana en Venezuela. El proceso de cambio que lideró el presidente Chávez, que para nosotros fue un proceso de reformas progresistas y no propiamente dicho una revolución nacional liberadora, ni mucho menos socialista. Fue un proceso de reformas progresistas con algunos avances importantes, pero que no cambió la estructura económica de ninguna forma. El modelo de acumulación capitalista basado en el rentismo petrolero continuó totalmente. Fíjate que la banca nunca fue nacionalizada en Venezuela. Eso te da una idea. Compraron varios bancos del Estado, pero no hubo nacionalización de la banca. Eso es clave, ¿no? Bueno, ahora, efectivamente, sí es un tiro en el corazón del proceso de reformas progresistas. Pero fíjate, la nacionalización del petróleo no se produjo con Chávez, se produjo en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno socialdemócrata, un gobierno burgués, del viejo punto fijismo. Pero fue una nacionalización pactada con las empresas extranjeras. Ellos encontraron fórmulas favorables a ellos con la nacionalización. Con Chávez hubo un reforzamiento del control estatal sobre la actividad petrolera, eso lo hubo. Y se cambió un poco algunas cosas allí, por ejemplo, se privilegió la explotación de los crudos pesados en la llamada faja petrolífera del Orinoco. Se convirtió eso en el principal negocio y se abandonó un poco los pozos de crudo liviano. Bueno, esos son detalles que nos llevaría acá mucho tiempo. Pero ciertamente se fortaleció la soberanía petrolera en el periodo de Chávez. Eso ahora se acaba. La soberanía petrolera ya no existe en Venezuela. Eso es con la reforma actual a los hidrocarburos, se echa también por tierra lo hecho por Carlos Andrés Pérez. Por supuesto, claro, absolutamente. Y ellos lo habían anunciado. O sea, ellos quienes, el gobierno de los Estados Unidos, ellos lo habían dicho. Lo había dicho el bocón de Donald Trump. Había dicho, vamos a recuperar nuestro petróleo venezolano. Sí. Porque fue, y hubo comentarios de ellos, y porque nos despojaron desde los años 70. O sea, ellos están, es un desquite histórico de ellos. Es una supuesta recuperación, entre comillas, histórica. Ahora, en estos días... Ahora, espérate, sobre las grandes movilizaciones que tú dices. Okay. Una cuestión que yo creo que es importante precisar, varias cosas. Bueno, fíjate, efectivamente el gobierno de este gobierno venezolano tiene, con su partido, tienen la capacidad para realizar grandes movilizaciones, tienen el poder, usan recursos públicos, recursos del Estado para montar esas actividades. Y obligan a muchos funcionarios, a muchos empleados del Estado a asistir. Nosotros hablamos con muchos trabajadores públicos, ellos
nos plantean cómo son obligados a asistir. Hay un control. Tienes que ir porque si no te dejamos de dar tal cosa o te empiezan a hostigarlos, ¿eh? A muchos trabajadores al servicio del Estado. Y mucha gente va allá, bueno, los sacan de sus oficinas, de sus áreas de trabajo y los llevan allá. Y van allá, van muchos a hacer más ahí, pero no porque estén realmente convencidos. Hay quienes sí, hay trabajadores y hay sectores, eh, empleados públicos, que están convencidos de que tienen que hacer eso, pues. Pero llama la atención para que tú veas lo vacío de contenido que está todo eso, que cuando se produjo la reforma a la ley de hidrocarburos, el día que se aprobó en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano, esa reforma antinacional, totalmente tutelada, manejada por Estados Unidos, cuando eso se produce, se trajeron a trabajadores petroleros para que celebraran la aprobación de la ley, para que hicieron un desfile, una actividad grande para aplaudir y celebrar eso. Eso te pone en evidencia que está vacío de contenido revolucionario y antiimperialista, toda esa supuesta militancia. No es realmente ninguna militancia bolivariana, no es ninguna militancia antiimperialista, ¿eh? No hay nada de eso. Porque entonces los actos, fíjate lo que ha pasado en estos días. Nosotros, la CUTV hace parte de un movimiento amplio, unitario de organizaciones sindicales que venimos desde hace varios años luchando por recuperar el salario en Venezuela, porque el salario aquí fue eliminado. O sea, lo que devengan los trabajadores en un 99%, tanto en el sector público como en el privado, no es, de acuerdo a la ley, no es propiamente salario. O mejor dicho, no lo reconocen como salario. Son ingresos que ellos llaman bonos. Ellos llaman que son ingreso integral, porque el salario mínimo en Venezuela, desde el 2022 hasta ahora, está congelado en 130 bolívares. Y para que tengamos una idea clara de qué significa esto, en el 2022, 130 bolívares eran $30 y hoy son 0.25 centavos de dólar mensual. Ese es el salario mínimo y esa es la pensión mínima en Venezuela. Lo demás son pagos que ellos llaman bonos, que no están regulados por la ley, que así como te los dan, te los pueden dejar de entregar. Y que si los dejas de percibir ahora, este mes, los perdiste, ya no te los van a dar luego. Y que no tienen ningún efecto para el cálculo de prestaciones, de indemnizaciones, prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, bonos nocturnos, etcétera. No, no. Para la seguridad social, la cotización para la seguridad social tiene como referente 130 bolívares, 0,25 centavos de dólar mensual aproximadamente, producto de la devaluación. Eso, entonces es un proceso de destrucción del salario como concepto que tiene incidencias en una serie de indemnizaciones, de monumentos, de cálculos que fortalecen el patrimonio, fortalecerían el patrimonio del trabajador y su familia y fortalecerían la seguridad social. La seguridad social en Venezuela quebró totalmente, porque al destruirse el salario, se viene abajo todos los fondos de pensiones y de jubilaciones. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando un plan de lucha para recuperar el salario y otros derechos que han sido desmontados, desmantelados. Y estas movilizaciones que hemos hecho, nos hemos encontrado con que el gobierno ese mismo día organiza, monta una movilización, supuestamente por la libertad de Maduro, para bloquear las movilizaciones sindicales no controladas por el gobierno. Ahora, con todo esto, uno de los elementos del discurso de Chávez, ¿cierto?, era el antiimperialismo, ¿no? Con esto, eso ya queda afuera.
Efectivamente, claro. Chávez realmente, independientemente de fallas que haya cometido, debilidades, mantuvo una posición firme frente a Estados Unidos. Nosotros lo vemos así. Y promovió la unidad de naciones de América Latina y el Caribe con independencia frente a Estados Unidos para hacer una fuerza común que enfrentara las imposiciones norteamericanas. Pero eso quedó desmantelado, eso ya no existe, no existe nada de eso. Ahora, Ahora, si existe una retórica, tú escuchas a estas personas, a estos dirigentes hablando y dices, oye, está hablando Che Guevara. Un discurso, bueno, como que si aquí no hubiera pasado nada. Pero ahí está la cosa, la total incongruencia entre el discurso y la práctica política. La práctica política de ellos, esto de total sometimiento, no solamente a los designios de Estados Unidos, sino que también sometidos a los intereses, al servicio de los intereses de la burguesía nacional, de lo que nosotros llamamos la burguesía parasitaria, que está parasitando de la renta petrolera venezolana y que ha recibido beneficios y que esa burguesía se está favoreciendo de la destrucción del salario y del desmontaje de los contratos colectivos, de los convenios colectivos en Venezuela, de, la, ahora, de las violaciones a la libertad sindical, de las violaciones del derecho a huelga. Todos esos sectores se están beneficiando, todos esos capitalistas agrupados en fe de cámara tienen como su mejor aliado al gobierno de Maduro antes y ahora de Delcy Rodríguez. Esta política comenzó con Maduro y seguir con Delcy Rodríguez, pero potenciado terriblemente debido a la subordinación frente a Estados Unidos. ahora hace algunos días aparecieron en medios distintos artículos que hablaban sobre el chavismo y el neochavismo, ¿ya? Entendiendo por neochavismo algo de Maduro, pero concretamente lo que hoy impulsa Delcy Rodríguez. ¿Está bien eso? ¿Es efectivo que hay un chavismo y un neochavismo? Si es así, ¿en qué consiste este neochavismo en contraposición con el chavismo? Porque los neochavistas vienen del chavismo, entonces es bien difícil que alguien que viene del chavismo de un día a otro sea neochavista. Chicos, yo creo que eso es una manipulación, todo eso, ¿Ya? me parece, pues. No leí ese artículo, pero sí he oído, he escuchado. ¿Por qué te digo? Porque, fíjate, se supone que el chavismo encarna no solamente un cariño, un afecto hacia la imagen de Hugo Chávez. Se supone que eso implica también una posición política, algunos principios, ¿no? Entonces, el neochavismo sería, bueno, la aplicación de esas posiciones políticas de Chávez a una nueva realidad. Pero cuando tú, digamos, desechas toda esa política, cuando ya no eres más antiimperialista, cuando estás totalmente favoreciendo a sectores del capital, cuando ilegalizas al Partido Comunista, por ejemplo, cuando aplicas una política de destrucción del salario y de persecución contra dirigentes sindicales, que eso no lo hizo Chávez, sino que en los últimos tiempos de Chávez comenzó algo de eso, cuando ya Chávez estaba muy mal. Entonces, una política sistemática de persecución contra dirigentes sindicales, contra trabajadores que luchan, ha sido una característica del madurismo y ahora, lo que pasa es que ahorita, un poco presionados por el gobierno de Donald Trump, aprobaron una ley de amnistía y han cesado las detenciones, pero sigue habiendo una actitud persecutoria y discriminatoria contra los sindicalistas que ellos no controlan, contra trabajadores. Por ejemplo, liberan a un trabajador, pero no le permiten el regreso a su puesto de trabajo, por ejemplo. O lo escarcelan, pero sigue con juicio. Eso está pasando. Y eso lo hemos estado enfrentando. Hoy tuvimos una reunión en la Asamblea Nacional, producto de una movilización que hicimos y logramos y planteamos esos casos allí.
Entonces, yo creo que no hay tal neochavismo. Yo creo que lo que está gobernando es un antichavismo. Son figuras públicas, gobernantes, burócratas, que muchos de ellos estuvieron con Chávez, pero muchos de ellos fue con Maduro, no estuvieron con Chávez. Porque la mayoría de los que fueron ministros cuando Chávez están fuera del gobierno. Casi todos, no, casi todos, todo. No quedó uno. ¿No? Maduro, que fue canciller, porque Delcy Rodríguez no fue funcionaria, no tuvo un cargo importante durante Chávez. Podemos buscar y te das cuenta que no aparecía allí. Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, que sí tuvo un cargo importante con Chávez, fue presidente del CNE, tuvo otro cargo, fue alcalde mayor. Pero el 90% de los altos cargos que estuvieron con Chávez hoy en día no están con el madurismo ni con el delcismo, y muchos de ellos están en la oposición de izquierda, porque hay una oposición de izquierda. Hay chavistas opuestos al gobierno. Eso mucha gente quizás no lo sabe, pero es así. Ahora, sí hay gente que honestamente cree en el chavismo, cree en el proceso bolivariano, que siguen aferrados allí, sí los hay. Pero es algo, un gesto demasiado, no sé, inocente, automatizado, no responde a una posición de principios. O sea, ¿cómo la gente puede desechar principios? Eso recuerda a alguien que decía, bueno, yo tengo mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Algo así. Estos tipos ya desecharon todo esto. Entonces, es una realidad. Parece ser, todo indica que este grupo en el poder ha asumido que su tarea fundamental es mantenerse en el poder. Ahora, disculpa. ¿Cómo se expresa esto en términos de lucha de clases? En el sentido de, por un lado, las contradicciones dentro de la burguesía, dentro del bloque en el poder, ¿cierto? Tanto uno como otra tiene facciones entre ellas, ¿cierto? Y cómo se expresa esas contradicciones ahí y cómo se expresa la lucha de clase entre la clase trabajadora y la burguesía. Sí. Bueno, yo creo que se está produciendo como una especie de simplificación de las cosas dentro de toda la complejidad. Pero desde el punto de vista de la lucha de clase, hay como una simplificación. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de todas estas políticas del entreguismo y de total subordinación al capital, de total subordinación, habían tendencias dentro del gobierno de Chávez, habían tendencias favorables a esto, pero lo dominante no era eso. Ahora todo el gobierno gestiona las políticas públicas en favor del capital, en favor de Fede Cámara, de la burguesía venezolana y en favor del capital transnacional estadounidense, abiertamente. Con Maduro comenzó esto favoreciendo a la empresa Chevron, a la transnacional Chevron, totalmente, haciendo uso de lo que ellos llamaron la ley antibloqueo, que realmente eso de ley antibloqueo lo que hacían era bloquear la información para que nadie se enterara qué era lo que ellos hacían con los activos de la República y cómo llegaban a transacciones con empresas transnacionales como fue lo de la Chevron y otras más, sin que nadie supiera las condiciones en que se estaban estableciendo esos acuerdos y sin que la Asamblea Nacional estuviera ejerciendo algún papel contralor de fiscalización. Entonces, ahora ya abiertamente gobiernan en favor y subordinados al poder del capital. Entonces, ¿qué está sucediendo en las bases de los trabajadores? Y en lo fundamental nosotros estamos en eso, centrados en eso, produciendo un nivel de amplia unidad de acción de los trabajadores venezolanos, que independientemente, sin importarnos,
si votaron por el madurismo, si militan en el PSUV, si estuvieron con la derecha opositora, si votaron por la señora María Corina Machado, que es cómplice de todo esto que está pasando aquí, o si no votaron por nadie, o si no importa, sin importar esa diversidad de identidad política de los trabajadores, estamos produciendo un aglutinamiento con muchas dificultades. Pero estamos produciendo un aglutinamiento con base a los derechos que están siendo conculcados, que vienen siendo desmontados por la gestión gubernamental en favor del capital. Y eso nos está permitiendo una amplia franja de organizaciones sindicales, de movimientos laborales y de trabajadores de distintos centros de trabajo que los estamos unificando y hemos logrado algunas cosas concretas en cuanto a acuerdos unitarios de trabajadores y al establecimiento de un pliego de exigencias legítimas de los trabajadores venezolanos suscritos por casi 300 organizaciones sindicales, incluyendo varias confederaciones sindicales de Venezuela. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero dijimos tenemos que ponernos de acuerdo para luchar. Entonces, que en este momento en donde se despoja a la República de su soberanía y se afianza el control del capital sobre la economía venezolana y hay avances de privatizaciones, de subordinación total, como ya lo hemos dicho, en esas condiciones estamos intentando producir un frente unido de trabajadores sobre la base de la lucha por derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores. Pero la idea nuestra, y en eso coincidimos con otras corrientes laborales de izquierda, movimientos revolucionarios, la idea es avanzar de la lucha por simples, bueno, no es tan simple, no es la restitución de derechos vulnerados, no es cualquier cosa, salario, pensiones, seguridad social, libertad sindical, convenciones colectivas de trabajo, salud y seguridad laboral en el trabajo. Se están muriendo muchos trabajadores por accidentes de trabajo, mucho, porque en la medida que hay precarización, en la medida que hay desregulación laboral, hay más indefensión, hay inseguridad y se producen muertes en los centros de trabajo. Entonces, y desmantelamiento de sindicatos, desmontaje de juntas directivas completas de sindicatos. Entonces, bueno, nosotros estamos aglutinando fuerzas para hacerle frente a esas políticas, a esa política. Aquí hay un problema complicado también, porque lamentablemente hay trabajadores y sectores populares que piensan, que consideran que lo que está pasando de entregarle el petróleo a los gringos, de desnacionalizar a la economía venezolana, es lo mejor. Muchos piensan que es lo mejor, porque el mismo gobierno está diciendo que eso es lo mejor también. Entonces están coincidiendo, en el fondo están coincidiendo las políticas de Delcy Rodríguez con los objetivos que se planteaban los sectores de la extrema derecha proestadounidense. Ahora, sorprende también que la oposición más reaccionaria, más fascista, que estaba agrupada en la Mesa de Unidad Democrática, con Capriles, Machado y otros indeseables, estén callados. O sea, claro, cualquiera esperaría que después del secuestro de Maduro, ¿cierto? Esa posición se hubiese tomado los espacios, la prensa, qué sé yo, las calles, pero está totalmente invisible. claro, pero es que es lógico, porque el que tiene el control acá es el gobierno de los Estados Unidos, son sus jefes políticos. ¿No? Y ellos decidieron, mira, fíjate lo que es siguiente, yo no sé si eso ustedes lo ven, si está visible, yo no sé. Fíjate, Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, decidió que María Corina Machado no era la dirigente política que ellos necesitaban para realizar todo esto que están haciendo aquí. Que eso lo podía hacer Delcy Rodríguez. Sí, eso lo dijo. Pero es que lo que ocurre... Pero está clarísimo por qué. Porque fíjate, si ellos hubieran dicho, mire, Delcy, usted no continúa y hubiesen metido más fuerza y presionan y restituyen aquí, bien, traen acá a María Corina Machado y a
¿cómo se llama? Este señor que fue candidato a la presidencia, Urrutia, ¿no? Entonces iban a encontrar que todos los poderes públicos eran dominados por el madurismo, todo. Y eso iban a hacerle la vida imposible a ese gobierno de María Corina Machado y al viejito Urrutia, el señor Urrutia, ¿eh? Incluso sectores militares. En cambio, con Delcy Rodríguez lo alinean a todos, están alineados, están alineados en la política de Estados Lo Unidos. que pasa es que en mi caso particular, cuando Trump dice eso, que Machado no es querida y que por tanto Delcy Rodríguez es la persona más adecuada, eso a mí me impactó y lo pensé como una expresión estúpida de Trump, ¿ya? Una tontera, porque me parecía increíble, ¿ya? Surrealista, que llegara a tanto el descaro y el sometimiento que desde la Casa Blanca se impusiera tal o cual liderazgo. Si yo veo otra vez la conferencia de prensa de Trump en que dice eso, me va a causar el mismo impacto, porque es algo que digamos, nunca antes visto. O sea, no, antes los golpes de Estado eran cruentos, sangrientos. Bueno, el caso de Chile, Chile. Allende muere en la moneda, ¿cierto? Pero en el caso de Chile, como en otros casos, ¿cierto? El golpe de Estado se instalan las Fuerzas Armadas, la fuerza opresora, y se hace un corte ahí, a ese proceso, ¿cierto? Pero nunca yo había visto una cosa tan rara como que la idea es designar, es tomarse el poder o recuperar el poder, no sé, de una forma como esta y que desde dentro, desde el, claro, desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, se hiciera todo lo que el imperio, eh, o sea, eh, cuando se produce esto, empecé a buscar, y hubo como 15 presidentes que digamos, fueron derrocados y asesinados, entre ellos Patricio Lumumba en el Congo, pero Sí. Patricio Lumumba es asesinado, descuartizado, desaparecido, en fin, y hasta ahí llega, ¿ya? Y él resiste estoicamente hasta el final. Igual cosa Allende, qué sé yo, pero aquí es como que no hubo resistencia y hubo, Te lo comenté cuando te hablaba del 3 de enero. claro, claro, pero que yo creo que cuando se dice que se está gobernando con la pistola en la cabeza, yo creo que lo mejor hubiese sido el enfrentamiento directo, Claro. por más cruento que haya sido, porque el robarse todos los hidrocarburos, el oro, etcétera, es mucho más indigno, es mucho más difícil de revertir que cualquier otra cosa. De acuerdo. Porque por último, si hay enfrentamiento directo, eh, tú defiendes las conquistas que obtuviste. Sí. Lo que pasa es que lamentablemente, ya eso venía de antes. O sea, el gobierno de Maduro estaba gestionando el retorno de los capitales estadounidenses y estaba ofreciéndole las mejores condiciones posibles. Y es lo que yo te explicaba con la Chevron. Pero disculpa, pero cuando él está haciendo eso, ¿cierto? A la par, ¿cierto? Hacía acuerdos comerciales con China y con Rusia. ¿Ya? Correcto. Estamos claros de que en el caso de Rusia, ¿cierto? Por más calvo que sea Putin, no es Lenin, ¿cierto? ¿Ya?
Pero en el caso de... Y además de eso, disculpa, y además de eso, China, ¿sí? con todo y que hay un partido comunista gobernando, ¿Mm? pero la lógica de los negocios chinos es la lógica del capital en todas partes. Los chinos no se meten sino para tener dividendos, tener beneficios. Eso es su lógica. Y pueden hacer negocios, lo hacían con Pinochet. Tuvieron inversiones en Chile con Pinochet. En Perú con la señora esa dictadora Boluarte. En Colombia con Uribe, cuando estaba Uribe, etcétera. Ahí no hay, es un pragmatismo total de los chinos. O sea, que eso no define que el Pero, gobierno... pero desde el punto de vista de las contracciones interimperialistas, cuando Maduro se decide que los capitales norteamericanos vuelvan y las empresas norteamericanas vuelvan, eso, a final de cuentas, contradice todos los acuerdos con China y Rusia. Entonces, algo tendría que haber dicho China y Rusia al respecto. Lo que pasa es que el gobierno venezolano le debía mucho dinero a China. No había cumplido. O sea, los chinos invirtieron dinero, se creó un fondo, lo que llaman fondo chino, con mucho dinero para una cantidad de obras de infraestructura muy grande. Y esas obras no se cumplieron o se cumplieron a medias. El gobierno eh, utilizó recursos de mala forma, no le respondieron a las expectativas que tenían los chinos. O sea, no fue un buen negocio para los chinos. Entonces, eso un poco también lleva a China a reducir su nivel de protagonismo. O sea, no dicen, bueno, esto no es muy rentable aquí con Venezuela. ¿Eh? Eso es una de las cosas. La otra cosa que hay que ver, que es algo particular, fíjate, Venezuela petrolera históricamente estuvo bajo dominio de corporaciones transnacionales occidentales, estadounidenses, británicas, holandesas, sobre todo en las primeras décadas de la actividad petrolera, y eso fue digamos, un molde, un paradigma tecnológico. Por ejemplo, el petróleo que alimenta muchas refinerías en Estados Unidos es el petróleo venezolano. Petróleo, incluso petróleo pesado, refinado, para como le llaman los especialistas, el cóctel de crudo apropiado para procesar las refinerías, procesado por las refinerías estadounidenses. Entonces, los chinos necesitaban una inversión muy grande para sacar algún provecho del petróleo venezolano. Muy costoso. Eso es un riesgo allí para ellos. No era tan fácil. Para los rusos tampoco era tan atractivo el negocio petrolero en Venezuela. Entonces, habían otras actividades como era la militar y eso, pero con el petróleo no había tanto desarrollo aquí, tanta inversión rusa. Entonces, aquí no se transformó eso, esa dependencia con relación al imperialismo estadounidense no se desmanteló, eso se mantuvo. Entonces, no se realizaron un plan estratégico para cambiar ese modelo dependiente, sino que se trató de restablecerlo, de fortalecerlo de nuevo. Eso es lo que estaba haciendo el gobierno de Maduro más que el gobierno de Chávez. Porque Ahora, fíjate, nosotros siempre, bueno, dime. ¿cómo se explica? Porque lo otro que me impactó a mí fue que yo creo que no habrá pasado 5 días del secuestro y llega a Venezuela el director de la CIA y después, Y tiempo muy bien después, recibido, muy bien recibido. ¿sí? A mí cuando vi esa noticia dije, ¿será fake news esto? ¿Ya? Era Y, real. empecé a buscarlo y bueno, aparecía en CNN, dije, no, pero CNN no es confiable. Después aparecía en Infobae, bueno, Infobae es de ultraderecha, esa cuestión Pero tampoco. salió en la prensa de Miraflores. Pero
pero cuando me confirmó, fue cuando días después llega el El director jefe del de la... FBI, ¿cierto? A hacer una acción en conjunto para atrapar a Vaz, no me acuerdo, pero era un alto funcionario o ex funcionario de Venezuela. Esa noticia la busqué y estaba en todos los medios. Entonces dije, bueno, si estuvo el FBI, ¿por qué no va a estar la CIA? Pero, Es que además tuvo el jefe del Comando Sur, claro, estuvo también. Y del, fue recibido, mira, una cosa horrible, pues, horrible, horrible. Fue recibido con honores en Miraflores, en el Palacio Miraflores, con niños, la orquesta infantil, que es una cosa muy importante en Venezuela, el sistema de orquestas infantiles, tocándole música venezolana al tipo. increíble. Pero cuando ya me terminé de, de sorprender, ya al borde del infarto, eh, fue cuando llegó el ministro de Interior norteamericano. Especialista en minería, en cosas de la minería. Claro, lo encuentro, la imagen que se me vino a la cabeza es por ejemplo, eh, el esposo entierra a su esposa el día lunes y el día martes ya está con otra. Y resulta que el cuerpo de la esposa recién enterrada, ¿cierto? Todavía está tibio. No, pero además de eso, no solamente, sino que el que te mató la esposa ¿Eh? es el que está Claro, con el tipo ahora. ¿Ves? claro. Eso Entonces, yo lo encuentro increíble y lo otro que encuentro increíble es que uno de los socios más cercanos, ¿cierto? O con los cuales Venezuela había desarrollado bastante lazo de cercanía, era con Irán. Yo recuerdo que cuando antes Hugo Chávez incluso viajó a Irán. Sin embargo, con toda la guerra que hay ahora entre Estados Unidos y los sionistas en contra de Irán, eh, no veo ninguna declaración del gobierno venezolano en apoyo a Irán. hubo una declaración donde no se mencionó nunca a Estados Unidos ni a Israel, sino que condenaba la guerra en general y llamaba la atención sobre los ataques de Irán a otros países. Una cosa increíble. Un cambio, es un cambio absoluto al otro bando. ¿Ve? No hay soberanía. La política extranjera internacional de Venezuela cambió y ahora están Eso aplicando. significa lo que los norteamericanos hablaban del eje del mal, ¿cierto? Y que Venezuela estaba asociado al eje del mal, que era Siria, Libia, Hamas, Hezbollah, Irán, Corea del Norte, eh, y que también por ahí también los yanquis veían en el BRICS parte del eje del mal. Eh, Quiere decir que esa línea internacional fue abandonada por Venezuela y ahora Venezuela se pasa al bando contrario, que es la línea norteamericana. Efectivamente, pero hay algo más sustancial en esto, que la política petrolera que ahora se aplica en Venezuela, favorable a la estrategia de Estados Unidos, le sirve a la guerra desatada contra Irán, ¿no? Para mantener flujos de petróleo seguros, estables, ¿no? Para ellos poder continuar sus operaciones, ¿no? Y un poco regular el mercado petrolero, de acuerdo a los intereses de ellos, ¿no? Entonces, realmente Venezuela ahorita está al servicio de la política de los Estados Unidos.
de su concesión estratégica en América y en el mundo. Esa es la realidad. Entonces, como tú bien dices, sorprende, incluso aquí, fíjate, es interesante que no te lo había dicho, las bases del chavismo, lo que queda de las bases del chavismo, están profundamente confundidos, están desmoralizados, hablan, comentan, ¿qué pasó aquí? Porque, pero esos no son los que llenan las calles en el show, eso es propaganda. No, que pedimos que devuelvan a Maduro, pero yo creo que realmente, yo creo de verdad que el gobierno actual de Delcy Rodríguez no le interesa que vuelva a Maduro, no le interesa. Ya ellos están muy contentos, muy tranquilos, siendo fichas del gobierno de Donald Trump. ¿Eh? No le interesa que venga Maduro. Yo creo que eso es así. Y entonces hacen la propaganda política para parecer como que sí, pero realmente ellos no les... Pero Hay quienes dicen, hay quienes sostienen. Esto un poco, nosotros no lo afirmamos formalmente porque habría que, cualquiera puede decir, ¿dónde están las pruebas? Entonces entramos en un terreno subjetivo. Uno puede decir, bueno, pero mira lo que está sucediendo. Pero hay quienes sostienen y hay algunos elementos que le dan cierta fuerza a ese argumento de que hubo una transacción política de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez con Estados Unidos utilizando el gobierno de Qatar. Un acuerdo previo para la Venezuela post-Maduro. Salía Maduro de alguna manera. Ellos no, a lo mejor no tenían detalles de cómo iba a salir, pero sabían. Y ya tenían un compromiso concreto, un diseño ya. Sale Maduro, ustedes van a hacer esto. Y quizás por eso es que fue tan rápido todo. En un mes, en enero, que comenzó con el asalto militar a Venezuela y la captura de Maduro. Pues en ese mismo mes se produjo todo lo que tú estás diciendo y lo que estamos aquí analizando, todo. La reapertura política de Venezuela con Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la transformación de la política petrolera, la aprobación de la ley orgánica de hidrocarburos, la ley de amnistía para liberar a los presos de ellos, aunque nosotros estamos tratando que sacan también trabajadores y sindicalistas, por supuesto. Claro, porque yo me acordaba también de Vietnam, ¿cierto? Y Vietnam restableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero después de 50 años, más o menos. Aquí pasó una semana. Claro. Entonces yo la encontré, digamos, me caí de espalda, con Cuba igual. Enero del 2026 es el mes más largo de la historia de Venezuela, diría yo, donde pasaron cosas que parecían increíbles. Ahora, sí. Ahora también es extraño, o sea, cada proceso interno de cada país, ¿cierto? Tiene sus propias dinámicas, en fin, todas esas cosas. Pero aún así, en el caso de Venezuela, que estaba muy apegado al internacionalismo, por lo menos en el discurso, causa mucha extrañeza que se restablezcan relaciones con Estados Unidos, en circunstancias que en el momento en que se está restableciendo esas relaciones, Estados Unidos está bloqueando casi totalmente a Cuba y está enviando los misiles, ¿cierto?, en contra de Irán. Ahí no hay ninguna solidaridad para nada, o sea, es hacer vista gorda y, y darle y teniendo como antecedente todo el apoyo que hizo Estados Unidos a Israel en el genocidio contra Palestina. Efectivamente.
es muy lamentable. El cambio radical en política exterior es terrible. Sobre todo muy sensible lo de Cuba, ¿no? Porque cuando más Cuba necesita solidaridad, apoyo concreto, petróleo, O sea, tomando en necesita. cuenta solamente todo el internacionalismo desplegado en más de 60 años por Cuba, ¿ya? En África, en América Latina, en todos los procesos. Y acá en Venezuela, Claro, eh, eh, procesos armados, no armados, de masas, progresistas, de todo tipo, hasta, hasta en la pandemia. ¿Eh? Entonces, que ese restablecimiento con Estados Unidos también haya ido aparejado de que Venezuela haya cortado el envío de petróleo a Cuba, es, es, es terrible, porque al final de cuentas, ese corte de envío de petróleo a Cuba está siendo responsable también a Venezuela de lo que pasa en Cuba. sí, No tan solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humanitario. efectivamente. ¿Ya? Con todo el apoyo que le dio Cuba a Venezuela, más allá del intercambio que hubo con el petróleo y todo eso. Pero es increíble, es demasiado fuerte. Es tan fuerte que cuesta entenderlo. Es un golpe, es un golpe muy contundente. Ahora bien, Por eso sí, te decía lo del antichavismo. O sea que ya no es el chavismo que está gobernando Venezuela, no es el chavismo. ¿Eh? Más allá, como te decía, más allá de nuestras opiniones críticas a muchas cosas del chavismo, pero por lo menos era un gobierno progresista, solidario con Cuba, claro, resistía un poco a la dominación de los Estados Unidos, cuestionaba la política exterior agresiva de Estados Unidos contra los pueblos. Bueno, todo eso se acabó. Y eso comenzó a acabarse con Maduro. Y me llama la atención, fíjate lo siguiente, porque todos estos hechos uno viene atando cabos y haciendo una revisión. Fíjate, cuando Nicolás Maduro fue canciller de Chávez, Chávez le encargó hacer gestiones por la libertad de Ilich Ramírez Sánchez. ¿Tú sabes quién fue Ilich Ramírez? sí, ¿Quién es Ilich Ramírez Sánchez? Internacionalista antisionista, camarada, él fue militante nuestro, Venezuela, de la Juventud Comunista de Venezuela cuando muchacho. Bueno, y Nicolás Maduro no hizo nada por Ilich Ramírez, nada, cuando era canciller, mucho menos cuando fue presidente. Pero también siendo canciller, Nicolás Maduro, hubo la detención de un dirigente de la FARC. Hubo dos casos, mm, no sé si te acuerdas, sí. con dirigentes de la FARC, que fueron entregados al gobierno colombiano de Uribe, siendo Nicolás Maduro canciller. ¿Mm? O sea, que tenía, ya Chávez estaba en sus últimos tiempos, según recuerdo, ¿no? Y Maduro todavía estaba de canciller. Al poco tiempo luego fue vicepresidente. Bueno, entonces, o sea, esas conductas, Pero no, también fue en el tiempo de Maduro que Erdogan fue a Venezuela 2 veces. es que el gobierno de Turquía con Erdogan era muy aliado de Maduro. Y si, según yo recuerdo, cuando fue Erdogan a Venezuela fue el momento más crudo del genocidio contra los kurdos. Efectivamente. Es que esta gente son pragmáticos y ellos no asumen posiciones de principio. Ellos tienen poses, ellos tuvieron poses. ¿Eh? Poses. Lo de Cuba fue, yo pienso que, bueno, era lo que quedaba de chavismo, de lo que se heredó de Chávez por un tiempo. Todavía habían algunos funcionarios realmente comprometidos con la solidaridad con Cuba. Pero eso fue una de las primeras cosas que se despacharon. Cerrar la, el, los suministros petroleros a Cuba, que eran muy modestos, por cierto. No eran de alto nivel tampoco.
pero era importante para Cuba. Eso lo cerraron. Y no hay ningún gesto solidario de Venezuela hacia Cuba, del gobierno venezolano. La poca solidaridad que se está produciendo la están gestionando movimientos sociales que no están controlados por el gobierno. Se cerró completamente. Esa es la realidad dramática que nosotros no condenamos totalmente, por supuesto. Entonces, bueno, esos son los hechos que sorprenden al mundo, pero lo sorprenden en la medida en que no conocían a esta gente. A nosotros nos, Es que nos sorprende la rapidez, pero no nos sorprende tanto lo que están haciendo, porque ya ellos venían con esa conducta, ya ellos venían. lo que pasa es que, mire, desde mi punto de vista, yo siempre he considerado a Allende y a la Unidad Popular como un proyecto reformista, ¿ya? Porque sea dentro del sistema capitalista, en fin, y al final buscar reformas, dentro, por más radical que fuera el planteamiento, eran reformas. Eh, Siempre respetando la constitución burguesa. Pero a mí me impacta lo que pasa en Venezuela porque a pesar de que Allende era un reformista, Allende murió en defensa de su programa, de sus reformas, de Sí. su estrategia hacia el socialismo por la vía pacífica, eh, pero resistió. Es un ejemplo. Es decir, se da algo muy extraño con Allende, que siendo reformista muere con una actitud revolucionaria. ¿Ya? Entonces, claro, yo tomo esa foto, ¿cierto?, de Allende combatiendo la moneda en contra de la oligarquía, en contra del imperialismo, ¿cierto? Eh, y lo comparo con lo que sucede en Venezuela y no hay ningún punto de comparación ni de encuentro. O sea, Ah, a pesar de su condición de presidente institucional, legal, qué sé yo, reformista, resistió. Y eso es lo que hace a Allende grande. No su visión sobre el marxismo, sobre la revolución, sino que su actitud revolucionaria, ¿cierto? El día 11 de septiembre. Acá hasta la fue muerte. el 11 de septiembre, en Venezuela fue el 3 de enero, pero son dos fechas totalmente diferentes. Totalmente, sí. Fíjate, tú sabes que esto que pasó acá, por sus diferencias muy grandes, se parece un poco más a lo de Panamá con Noriega, ¿eh? Mm. Que ellos decían, venga, que venga el imperialismo, que vengan aquí los gringos, que le vamos a arrancar la cabeza y con un machete. Claro. Eso es más o menos lo que hacían aquí. Pero cuando se presenta el hecho, no hay ningún tipo de, ¿no? Simplemente, bueno, se entrega o sea, hay quienes piensan que Maduro, eso fue arreglado por alguna gente, llévense al hombre, llévenselo. Mm. ¿Eh? Porque, oye, estábamos amenazados, es increíble, estábamos amenazados, todos sabíamos que eso podía pasar, que podía pasar, porque el despliegue en el Caribe, eso no lo hacen de gratis. Los gringos no dan, ¿cómo se dice?, puntadas sin dedal, ¿no? Ese Mm. despliegue tan grande de fuerzas militares en el Caribe, apuntando hacia Venezuela, con amenazas tan concretas, eso nos indicaba que en cualquier momento esto podía pasar. Y no porque el gobierno fuera revolucionario ni socialista, simplemente porque ellos necesitaban la Por cabeza de supuesto. un dirigente venezolano, de Maduro, para presentárselo a sus seguidores extremistas allá. Y y forzar una situación de cambio político, sin cambiar a los políticos. Eso fue lo que pasó. Un cambio político con los mismos políticos que estaban. ¿Eh? Pero ¿por qué pasa eso? Porque ellos no estaban movidos por principios. Ellos no tenían una política revolucionaria verdadera. ¿Eh? Y necesitaban algo que les permitiera mantenerse en el poder. Y se mantuvieron en el poder. Espérate un momento.
A ver, disculpa. Sí. Disculpa aquí esto, vamos a tumbarlo acá. Ok, entonces, bueno, sucedió esto que nos recuerda un poco aquella petulancia de Noriega y que entregó, Panamá fue entregada, pues prácticamente a Venezuela fue entregada. Pero disculpa, porque estamos llegando casi al final de la entrevista y te quiero preguntar, bueno, no tienes una bola de cristal, ¿cierto? Pero, ¿cuál crees tú que es la salida, el camino para la clase trabajadora venezolana, considerando que ya a esta altura Estados Unidos está metido hasta el fondo en Venezuela? Bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Aunque yo te dije que se simplificaban las contradicciones de clase, ¿No? pero también nos presenta unas complejidades muy grandes, porque, porque fíjate lo siguiente, mi estimado, este grupo en el poder ha hecho mucho daño. El daño más grande ha sido en la conciencia de los trabajadores y del pueblo, donde asocian la pérdida de derechos y el empobrecimiento masivo de los trabajadores con un supuesto socialismo, con una supuesta revolución. Y asocian la subordinación a Estados Unidos con un gobierno de izquierda, con comillas inmensas, ¿no? Entonces, la gente pierde credibilidad. Entonces, ok, nosotros estamos movilizando, trabajando por unificar alrededor de derechos laborales concretos, tratando de ganar el estado de ánimo de los trabajadores y su disposición de lucha, confiando en liderazgos sindicales no subordinados al capital, ¿eh? No subordinados ni al gobierno, ni a la derecha opositora, a la burguesía, aunque hay hay corrientes sindicales de derecha que entran en la unidad de acción, aprovechando nosotros las diferencias, las contradicciones que se producen en el campo sindical y político, ¿eh? Entonces nosotros lo que estamos planteando es la idea de unir a todos los sectores, ya no solamente sindicales, movimientos campesinos, sectores intelectuales, sectores políticos de centro, intentando, todos los que asuman, y de izquierda por supuesto, todos los que asuman la lucha por la restitución de derechos laborales y sociales, la lucha por las libertades democráticas y la lucha por la recuperación de la soberanía nacional. Unir en torno a esos tres planteamientos programáticos grandes, gruesos. Eso es la fórmula, pues, que estamos, como que nos permita tejer un frente social y político. Pero eso es muy complicado, ¿eh? El descrédito que ha habido hacia todo lo que sea izquierda y socialismo aquí en Venezuela. Entonces, pero estamos ahí trabajando. La idea es que la gente se percate, asuma que los defensores más consecuentes de los intereses y de los derechos de la clase obrera, de los sectores populares, no es la derecha gubernamental ni opositora, sino los que actuamos con independencia frente a los sectores del capitalista, a los sectores del poder económico y político. Eso es un poco lo que estamos trabajando. Y eso tiene muchas complejidades tácticas, pero eso es lo que estamos trabajando. No hay, nosotros definitivamente hay quienes se pliegan, lo voy a decir, es evidente, todos los políticos del sistema capitalista se están plegando al entreguismo norteamericano. Todo, todo. Ahí salió Enrique Márquez, ¿lo viste? ¿No? Todo. Al fin y al cabo, él es del sistema. Todos se ponen al servicio del rey, Claro, del tirano mundial. y ¿Eh? otros que siempre han estado a servicio, como Guaidó, No, bueno, es que aquí ya ni nadie habla de Guaidó. quedan, Mira, es que te voy a decir lo quedan siguiente. fuera.
No, que Guaidó no cuenta ya de hace mucho tiempo. Guaidó fue un sujeto que los gringos agarraron y dijeron que vamos a dar esta tarea, ¿no? Le dieron la tarea, la cumplió, medio cumplió, la cumplió como mal o bien y listo, ya está. Pero fíjate, nosotros tuvimos desde años, y cuando digo nosotros me refiero al Partido Comunista. Yo soy militante y dirigente del Partido Comunista y tengo que decirlo, ¿no? Nosotros estuvimos insistiendo en que Guaidó estaba incurso en delitos graves contra la nación y por lo tanto tenía que ser procesado y debió ser encarcelado a tiempo para que no hiciera el daño que hizo, porque hicieron daño. Ellos con ese gobierno transitorio hicieron mucho daño. Sí. Despojaron a Venezuela de activos importantes. La CIPCO, el oro en Inglaterra. Muchísimo, mucho. Entonces, y luego María Corina Machado. Nosotros estuvimos diciendo, María Corina Machado había cometido delitos contra la nación, contra la república. ¿Eh? Y tenía que actuar. Ahora, no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, después, cuando le permiten, no le permitieron a ella ser candidata, pero le permitieron actuar en política. Ya andaba haciendo campaña por su candidato. Y era hasta legítimo. Pues si tú no la procesas judicialmente, tiene derechos políticos. Porque la Constitución dice que los derechos políticos se pierden si tú estás procesado judicialmente, sentenciado, con una sentencia firme. Entonces te pierdes los derechos. Entonces aquí comenzaron aquí a cometer locuras, este grupo del madurismo, a perseguir a gente del pueblo porque apoyaban a María Corina Machado y comenzó una cacería, a llevarse preso un poco gente humilde, sectores populares, trabajadores. Eso fortaleció a esa derecha opositora. Porque digo, por yo apoyar una otra opción, me van a perseguir. Y un poco de gente fue presa. Pero aquí se llevaron a gente presa porque eran testigos electorales. Como que si eso fuera un delito. Porque eran testigos electorales de los partidos que apoyaban. Eso no es un delito. Tú puedes estar en contra, hay que derrotarlos políticamente, pero no perseguirlos como si fueran delincuentes. Eso fortaleció a esa gente. Los fortaleció porque los victimiza. Pero a tiempo, si tú hubieses actuado, bueno, el gobierno hubiera actuado a tiempo frente a una ciudadana que había cometido delitos cuando no era fuerte, cuando no tenía fuerza social. Bueno, listo, hace lo correcto, lo tratas como alguien que ha cometido delitos. Pero ya después no. Aquí yo te digo, una de las cosas que favoreció la actuación de los gringos es la crisis institucional en Venezuela. El Estado estaba, ¿cómo te digo? No había Estado de Derecho. Las instituciones, y todavía, nadie creía en las instituciones porque el Estado imponía todo en favor de los burgueses, de los patronos. Aquí todos los perdíamos. Nosotros no ganábamos ni un juicio en favor de ningún trabajador acá. Nada. ¿Eh? Entonces, y ellos lo hacían a nombre de la revolución bolivariana. Y se cometieron demasiados abusos, demasiadas atrocidades. Entonces, por eso para nosotros hoy en día es extremadamente difícil levantar un planteamiento político desde la izquierda abiertamente. Eso genera mucha desconfianza en amplios sectores del pueblo venezolano. Entonces, por eso hay que restituir la confianza, no tanto en el discurso, en la retórica de izquierda, sino en la práctica política concreta, en la lucha social de masa. ¿Quién defiende los intereses? No son estos ni aquellas élites. Entonces, por eso es que muchos militantes de base del PSUV o militantes de base de los partidos de la derecha opositora están con nosotros en lucha, porque las direcciones de ninguno de esos partidos no los defienden a ellos frente a los patronos. Nosotros sí. Estamos confiando en que ahí haya un proceso de acumulación de fuerza con una orientación antisistema. Eso es un poco lo que... Muy complejo, compañero. Muy complejo. Demasiado. Bueno, yo podría seguir acá hasta fin de año. Tengo que hacer varias cosas ahora.
te agradezco mucho tu paciencia, tu tiempo y tu didáctica, ¿cierto?, en explicar algo tan complejo como lo que está pasando en Venezuela. Eh, lo cual es muy triste, porque con todas sus deficiencias, sus bemoles, por último, la retórica antiimperialista algo ayudaba, ¿cierto?, a los demás pueblos en tener una esperanza y, digamos, para poner en el tapete, ¿cierto?, al monstruo del norte. Pero este masazo que ha ocurrido es importante. Eh, eh, yo creo que va a tener consecuencias a largo plazo, ¿cierto? Terrible. Sí, En todos los movimientos sociales y políticos que se acoplaron a este movimiento venezolano que empezó con Chávez. Eh, pero bueno, eso habrá que ver cómo sucede. Te agradezco mucho. Vamos a tener que seguir esta conversación en un tiempo más. Yo te voy a volver a molestar, porque lo más probable es que vengan otros hechos tan impactantes y tan importantes como los que han ocurrido en estos 2 meses de, de transición, no sé, de esta nueva etapa. así le llaman ellos, transición, Claro. la transición controlada. Esa palabra es Unido. muy maldita, porque acá en Chile se ocupó como transición hacia la democracia, pero nunca se definió. Aquí, oye, sabes que aquí terminando, ¿no? Aquí se está hablando por las señales que vienen desde los gringos, la idea de un posible gobierno de conciliación, de concertación, un poco lo que ustedes tuvieron también, ¿no? Mire, sí. Pero esta concertación, este gobierno de concertación sería montado por los norteamericanos, ¿ves? Con la gente de Delcy Rodríguez, alguna gente de sectores de la derecha opositora, que llaman aquí los alacranes, que son conciliadores con el gobierno, y posiblemente hasta con María Corina Machado. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, entonces la siguiente entrevista va a tener que ser usted que me entreviste a mí sobre la concertación en Chile, ¿ya? Sería interesante. Para que el pueblo venezolano sepa que la concertación para nada es la solución, es lo peor que le puede pasar, y que cuando se mete al discurso político, concertación, transición, reconciliación nacional, es porque viene una embestida de tomo y lomo. Porque usted me habla de que esa concertación, ¿cierto?, incluye también a la Corina Machado. En Chile, Es probable. la Corina Machado es Patricio Elwin, que fue presidente de Chile y que fue golpista, el principal golpista de Allende, en contra de Allende, digamos. Entonces, las semejanzas son muchas. Sí, Son muchas. sí, sí. La No, política que impone imperialismo. tengan mucho Bueno, mi cuidado con la estimado, concentración. muchas gracias. Yo creo que sí, yo creo que es bueno que tengamos una próxima conversación. Una conversación. Es muy importante para nosotros nutrirnos de las experiencias que ustedes tuvieron malas, La, pero también el enfoque desde posiciones revolucionarias de resistencia popular, eso es importante también, que siempre existen los pueblos, siempre existen. claro, en Chile la concertación jugó el mismo nivel contra insurgente, el mismo rol contra insurgente y la contra en Nicaragua, ¿ya? Con la diferencia que aquí no alcanzamos un desarrollo tan grande como los sandinistas, pero su esencia era una esencia contra insurgente, de eso no hay duda. Así es.
Sí, no hay duda. así es. Bueno, Ya, compañero, ahora sí adelante. lo dejo. Te seguiré informando por los mecanismos de comunicación de nuestras luchas y esto. Muchas Sí. gracias por todo y esperemos que la próxima entrevista sea con buenas noticias. ¿Sí? No sé cuáles, pero ojalá que... La única noticia posible es que vayamos uniendo fuerzas para defender los intereses de los trabajadores frente a todas esas imposiciones eh, Claro. proimperialistas que se están produciendo en Venezuela. Pues muchas gracias, Boris. Muchas Eso, gracias a compañero. ustedes. Un abrazo Gracias. grande. Chao, chao. Igualmente, un abrazo fraterno. Bien. Saludos.